¿Cómo están, amigos de CNB Escucha de Caribbean News? Nuevamente con ustedes como todos los lunes, transmitiendo desde México, pero enlazando a grandes países. Y te vamos a presentar, vamos a hablar hoy de gastronomía, un tema muy importante, pero vamos a hablar, a saludar primero allá en Argentina a nuestro querido Alejandro Pájaro Warman. ¿Cómo estás, Alejandro? Pájaro Warman. ¿Cómo estás, Armando? Muy contento de volver al mejor estado de lujo. Vamos a hablar mucho de gastronomía, que es un tema fundamental para promover el turismo. Y bueno, también tenemos a nuestra querida y preciosa Karina Echegaray, también allá en Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querida Karina? Hola, Armando, querido. Muy feliz de conectarnos nuevamente para hablar, como bien decía Ale, de tema gastronómico, que es un detonante fundamental, uno de los móviles del turismo que nosotros tanto promovemos desde este espacio. Así que felices de poder conversar con nuestro invitado de lujo el día de hoy. Bueno, y está por conectarse, me mandó un mensaje que entraba al aire, también allá en París, nuestro querido Jorge Camacho, pero bueno, ya que se conecte, lo saludamos, al igual que allá en La Habana, que está nuestro querido también presidente del Grupo Excelencias, pues Carlos Santiago. Bueno, vamos a presentar a Alfredo Echeverría, quien es presidente de la Fundación Costarricense de Gastronomía. ¿Cómo estás, mi querido Alfredo? Muy buenos días desde México. Bien, bien, muy buenos días aquí desde Costa Rica. Un abrazo a todos los países, a todos los colegas que están conectados y a las personas que están pues escuchando y viendo este programa. Muchas gracias. Bueno, hablar de Costa Rica es hablar de pura vida, como dicen todos ustedes, es hablar de uno de los lugares más sostenibles a nivel mundial, uno de los lugares que se ha detonado turísticamente en los últimos años. Y a mí me gustaría preguntarte, antes que nada, mi querido Alfredo, como presidente de la FUCOGA, ¿qué hace la FUCOGA? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Y cómo logra que la gastronomía sea una parte importante de los atractivos ahí en Costa Rica? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, la Fundación Costarricense de Gastronomía es la entidad que coordina el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense, y le debo agregar aquí sostenible y saludable. Ustedes pues bien saben, y Costa Rica en el tema de la sostenibilidad pues se ha posicionado fuertemente a nivel mundial. Sin embargo, le faltaba el tema de la gastronomía, porque los países, pues, a ver, el producto turístico, como bien sabemos, se compone de muchos atractivos y muchos aspectos vitales, ¿no? Que lo conforman. En Costa Rica, el tema, el producto turístico había sido enfocado eminentemente a la parte de sostenibilidad, la naturaleza, los atractivos, sol, playa, aventura, todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre. Y como digo, faltaba la gastronomía. Hace unos 11 años nace la idea del Plan Nacional de la Gastronomía, era solamente una idea, y nos unimos, unos colegas, y logramos consolidar lo que llamamos hoy el Plan Nacional de la Gastronomía, que viene de la sociedad civil, y quería hacer esta particularidad. Cuando hablamos de Plan Nacional, tradicionalmente este nombre va circunscrito a planes emitidos por el gobierno. En este caso fue la sociedad civil. Para no hacer el cuento muy largo, hacer el cuento largo, corto, perdón, hemos consolidado a cerca de 60 instituciones al día de hoy, después de todos estos años, de la sociedad civil, del gobierno, de la academia y de la empresa privada, todos sentados alrededor de una mesa que yo llamo la Gran Mesa Nacional Gastronómica. Y el objetivo de la fundación es promover, enlazar, coordinar, articular con todos los actores de la sociedad hacia una gastronomía sostenible y saludable. El Plan Nacional de la Gastronomía es eso, es
trabajar para que la gastronomía sea sostenible y saludable, porque veamos, nuestras sociedades no son ni sostenibles ni saludables. Y quisiera nada más recordar que el año pasado, en el 2021, la ONU en septiembre convocó en Nueva York el Foro Mundial que lo llevó a tratar el tema de los sistemas alimentarios. Si vemos la agenda de la ONU para el año 2030, estamos hablando de la erradicación del hambre, gastronomía, vinculado obviamente al alimento. Y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pues no se estaba ni se está pues llegando a la meta, por eso convocó para que los países alinearan todos sus esfuerzos hacia los sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Quiere decir que el tema de la gastronomía a nivel global es tan importante y conformado dentro del producto turístico toma una relevancia vital a nivel mundial, no solamente desde la perspectiva del entretenimiento o la diversión, ¿verdad? Que el turismo está asociado a esto, sino que en la fundación nosotros entendemos que la gastronomía es un eje transversal y es un coadyuvante al desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos. Por lo tanto, la definición de gastronomía, hay muchas definiciones, estamos hablando que debe ser una sola. En fin, no quiero extenderme mucho en la pregunta porque esto no sea un monólogo, pero claro, nosotros en la fundación tenemos claro que el componente de la gastronomía como parte del producto turístico tiene que estar vinculado de una manera sistémica, holística, a todas las actividades que están en el país. Esto es algo que vamos a conversar más profundamente ahora. Sí, no sé si contesté la pregunta. Somos 60 entidades trabajando alrededor de un plan que llamamos el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense y debo de agregar enfáticamente sostenible y saludable. Perfecto, me encanta ese término. Y vamos hasta Buenos Aires con Karina Echegaray. Adelante, Karina. Sí, me pareció, como decía Armando, muy interesante esto que vos hacés, en lo que hiciste especial hincapié, sostenible y saludable. ¿Cómo definirías ese concepto aplicado a estos planes que están ustedes desarrollando y además con las fuerzas vivas del país? Que eso es lo lindo, con el pequeño, por ahí, comerciante que vende desde su casa algo y ustedes lo pueden englobar en estos proyectos más macroambientales. Me parece súper interesante. Sí, gracias. Recordemos que el tema de sostenibilidad, que en Costa Rica, gracias a tanto trabajo que se ha hecho durante todos estos años, las comunidades, las personas, cualquier persona uno le pregunta sobre sostenibilidad, quizá no lo puede definir de una manera muy concreta, pero sabe de lo que estamos hablando. Y sostenibilidad, algo sostenible lo definimos como todo aquello que nosotros hacemos, todas las acciones que hacemos para mejorar las condiciones de vida de nosotros hoy en día, sin perjudicar el medio ambiente y sin afectar a las generaciones futuras. Cuando hablamos de gastronomía, hablamos inequívocamente de los sistemas alimentarios. Y si lo vemos desde el momento de la producción hasta el consumo, en los restaurantes, en los sitios de servicio de alimentos y bebidas, en los hoteles, en todos los servicios. Pero vamos más allá. Vamos a las casas, vamos a los hogares. Y también la pregunta sería, ¿y qué tienen que ver los hogares con turismo? Si esto no forma parte, digamos, del producto. Pues casualmente, nosotros creemos que el turismo tiene un componente social que trasciende a lo comercial y que a su vez se convierte en el principal factor que influye en el éxito del turismo, porque si un país no tiene una sociedad estable, si un país no tiene la sociedad con un equilibrio, una distribución de la riqueza, no vamos a tener seguridad. Y en el turismo, la seguridad es clave. Si no vamos a ir a un sitio donde hay pobreza,
donde hay temor de poder salir. O sea que todo esto forma parte a su vez, entonces, del producto turístico de manera directa, no solamente indirecta, directa. Ese componente social debe estar muy claro en las actividades turísticas, de manera que los propietarios tengan esta visión de cómo contribuir a través de un turismo sostenible y saludable al crecimiento de las poblaciones donde desarrollan las actividades turísticas. Bueno, vamos a enlazarnos ahorita a La Habana con el presidente del Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago, quien, bueno, es un connotado miembro de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Y a mí me gustaría que se autopresentara en el tema gastronómico, José Carlos, porque realmente es una autoridad en este tema a nivel americano. Adelante, José Carlos de Santiago, adelante, La Habana. Buenos días para todos o buenas tardes. Realmente lo que me estás hablando en Costa Rica, ciertamente, hace 4 años estuvimos conversando en un evento gastronómico precisamente en Costa Rica y dada la cercanía de ambos con la anterior ministra de Turismo, una de las personas, Marimalia Rebelo, una persona maravillosa que desafortunadamente nos dejó hace 2 años, y eso nos dejó el corazón roto a todos y más a ti, que eras un familiar directo. Pero ella intentó que Costa Rica tuviese también... yo rogaría que el que tenga el micrófono abierto sea tan amable de cerrarlo para que podamos, si podemos entendernos. Yo os decía que me parecía que era muy importante la unión de la gastronomía. Es más, estáis utilizando en este momento unas palabras como son palabras mágicas: sostenible, sustentable. Yo os diría también satisfactoria, que es, y solidaria. Son las 4 palabras que la Academia Iberoamericana de Gastronomía lleva poniendo en marcha desde hace ya varios años. Entonces, en el día de hoy, yo me gustaría hacer una pregunta. En la presentación que os hice, poder establecer, unido con vosotros, la Academia de Gastronomía de Costa Rica. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy esa posible colaboración entre 2 entidades que no son públicas, sino son privadas, evidentemente, y que valoran y tienen los mismos principios y conceptos? Perdón, tuve una interrupción ahí en el sonido. ¿La pregunta cuál sería? La pregunta es que, perdón, es que tenemos un micrófono de alguien abierto y no nos está permitiendo escuchar bien. Jesús, ¿serías tan amable de cancelar los micrófonos? Bien, entonces la pregunta era concreta. Yo te presenté una posibilidad que era la de constituir la Academia Costarricense de Gastronomía. Ah, muy bien, interesante. A partir de eso, en esa conversación, creo que era importante porque es uno de los pocos países de Iberoamérica que no tiene constituida una academia. Pueden tener asociaciones, pueden tener una entidad como la vuestra, tremendamente importante, y que lleváis ya casi 10 años de trabajo, ¿no? Pero las academias tienen un concepto diferente, quizá, es el de impartir criterio. Cuando os presenté esta propuesta, quedó en el aire. Y no hemos vuelto a tener más, digamos, interrelación con vosotros. Pienso que sería muy importante poder tomarlo. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer, en ese caso, Fukuoka y las academias para poderse formar, para poderse enlazar, para trabajar en equipo con un interés común en un país como Costa Rica? Bueno, en primer lugar, don José Carlos, quiero agradecer a Excelencias por el premio que tuvimos el honor en el 2021 de recibir en manos de nuestro pasado ministro en Fitur. Muchísimas gracias por el reconocimiento casualmente al Plan Nacional de la Gastronomía, como bien lo pusieron ustedes.
nos sentimos muy honrados y no había tenido la oportunidad de decir gracias. Así que, volviendo a la pregunta, definitivamente es algo que tenemos que ver. Bueno, han pasado muchas cosas, incluyendo nuestra pandemia universal, y hemos estado durante este tiempo casualmente trabajando en un andamiaje de toda la estructura que ahora pues ya bien tenemos montada, ¿no? La fundación se creó en el 2017, pero desde el 2010 venimos trabajando de una manera inclusive, multidisciplinaria y multisectorial, donde teníamos a la Asociación Costarricense de Restaurantes como el músculo gremial. Ha habido un proceso en el cual nosotros hemos tenido que acomodarnos a nivel nacional y creo que ya podemos estar listos para retomar el tema, desde luego que sí. Será un placer. Ahora entrando en otra pregunta, Costa Rica tiene una excelente gastronomía. Es verdad que habláis de sostenibilidad, kilómetro cero, pero muchas personas no conocen lo brillante y lo espectacular que es la cocina tica. Esa cocina que va desde esa afrodescendencia en Limón, por ejemplo, hasta el casabe que vino bordeando las costas desde Venezuela hacia arriba y llegó a vuestras fronteras. ¿Qué podrías presentar tú como el elemento más importante de la gastronomía costarricense? ¿Cuáles serían los 3 principales alimentos que constituyen la gastronomía costarricense? Gracias. Diría que para entender a la gastronomía costarricense, debemos de entender, como en todos los países, sus orígenes, ¿no? Y bien decías, tenemos desde, bueno, a ver, vamos antes de la llegada de los españoles, tenemos una influencia norte y una influencia sur a nivel biológico. Costa Rica es la unión de estas placas, ¿verdad? Entonces, partimos de que hay especies que bajaron y otras subieron y muchas se quedaron aquí. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo que se ha ido descubriendo en los últimos años. Y ayer, casualmente, se hablaba de que ya Costa Rica superó el porcentaje que se manejaba, que era un 5% del total de la biodiversidad en el territorio. Pareciera ser que hay mucho más que eso, ¿no? Quiere decir que en un metro cuadrado en Costa Rica, el porcentaje de biodiversidad es mayor que en muchísimas partes del mundo. No quiere decir que tenemos más especies que el Amazonas, no. Quiere decir que estamos en una altísima concentración. Y nosotros aprendimos a clasificar durante todo este tiempo en un trabajo multidisciplinario de que hemos aprendido de los botánicos, clasificar los alimentos en 4 categorías. Los endémicos, de aquí y solo de aquí. Los naturalizados, los que han venido de afuera, pero que han por lo menos estado 150 años integrados en el ecosistema. Los exóticos, que han venido de afuera, pero que no se han adaptado todavía. Y los nativos, que son los que compartimos con otras regiones vecinas, ¿no? Esto nos lleva a plantear de que tenemos un gran potencial de desarrollar una cocina, sobre todo una cocina que llamamos nosotros en el Plan Nacional de la Gastronomía, una cocina de identidad, de innovación con identidad. Dicho lo anterior, partimos de que aquí ha habido muchos elementos con los cuales trabajar. Del norte nos bajó la influencia náhuatl, la influencia de México, y trajo, por ejemplo, el chayote, el tomate, que todos son palabras náhuatl. Del sur también vinieron las culturas, llegaron hasta la parte central del país. Del Caribe nos llega en 1800, más o menos en 1870,
un flujo grande de jamaiquinos que vinieron a construir un ferrocarril. Debo aclarar que no vinieron como esclavos y se radicaron en la zona Caribe. Trajeron obviamente la cultura caribeña, específicamente la jamaiquina, con su rice and beans, que allá lo llaman rice and peas. Entonces tenemos por este lado esta influencia. Del lado norte tenemos ingredientes del maíz, muchos elementos a base de maíz, muchos platos a base de maíz. Y en la zona, más bien, la mitad de la zona norte del país, tenemos una zona que ha sido ganadera, entonces hay muchos productos o hay una tradición grande de platos que vienen de carne, ¿no? Y en el gran área metropolitana tenemos una influencia mixta, pero sobre todo basada en la cocina de la colonia, con una influencia de inmigrantes que obviamente los españoles inicialmente y después con la Primera Guerra Mundial, italianos, franceses en mucha menor medida, pero sobre todo italianos y españoles. Entonces tenemos una cocina en el gran área metropolitana que habla de ingredientes y técnicas culinarias de estos países. En estos momentos, nosotros, bajo la filosofía del plan, estamos hablando de la regionalización casualmente de nuestra gastronomía. Como todos lo sabemos, nuestros países han recibido un impacto directo de la globalización y en los años 70 para acá ha habido una influencia muy grande de la cocina norteamericana, específicamente la cocina rápida, que ha erosionado mucho el tema de la cocina tradicional, y también la cocina globalizada ha comenzado a hacer un impacto, o hizo un impacto en la cabeza de los nuevos cocineros que comenzaron a innovar, pero sin tener quizá un arraigo en sus recetas vinculado con los ingredientes que mencioné, pero también con la tradición. Entonces, esto nos llevó a plantear una serie de acciones que están dando excelentes resultados, que hemos trabajado de manera multidisciplinaria. Quiere decir esto que planteamos el tema, primero, de que la cocina de innovación debería de partir de la cocina de tradición. De manera que podamos innovar sobre una base cultural sin, obviamente, afectar la cocina de tradición, que permanece retratada ahí y respetada y también honrada, pero comenzamos a innovar sobre la base de los productos que tenemos, la gran diversidad de productos. Ali, ahí está Sabri, no sé para dónde la querés entrar. No, pero no tenemos... ¿Aló? Perdón. Bueno, creo que para concluir, podríamos decir que en Costa Rica tenemos varias cocinas que se han ido revitalizando, porque la palabra que usamos es esa, no es rescatar, sino revitalizar. Le estamos dando más atención a cada región y promoviendo el cultivo en cada región de plantas nativas y la utilización de las plantas propias de la región para crear nuevos platos basados entonces en todo este potencial botánico, biológico que tenemos. Solamente respecto al tema de la inclusión gastronómica, Costa Rica decidió hace 3 años el cambiar la filosofía de estar únicamente centrado en la sostenibilidad desde el punto de vista turístico para pasar a la sostenibilidad desde el punto de vista también gastronómico. Creo que eso es uno de los mejores aciertos que ha podido tener Costa Rica. Cómo ha entrado Fucoga directamente en ese acuerdo con el gobierno para poder llevar adelante este proyecto. ¿Y cuál es la responsabilidad de Fucoga con el gobierno? Ok, en este momento, bueno, ha sido un proceso sumamente interesante. Nosotros tenemos una gran ventaja en Costa Rica, que es una ventaja estratégica. Número uno,
somos geográficamente pequeños. Si comparamos a Costa Rica con México y las culturas de México, caramba, cada estado es un país. Si comparamos a España, pues caramba, yo viví en Barcelona, estudié en Barcelona y conocí España. También hay un tema cultural, ¿verdad? De que los pueblos en cada uno de estos países se puedan entender y sentarse a mirar el futuro de una manera, diría, unida. Dadas estas condiciones favorables en Costa Rica, que nos conocemos todos, o casi todos nos conocemos, sabemos dónde estamos, quiénes somos y cómo encontrarnos, y también poder contestar el teléfono cuando alguien nos llama, e igual nos contestan el teléfono cuando llamamos, logramos sentar en una mesa hecho en 2014 a más de 100 especialistas de todos los sectores. Casualmente el tema, que de hecho nos llevó a Suecia en el 2019 por la particularidad de la metodología, no tanto por la sostenibilidad de la salud, que son términos ya universales, sino casualmente por la capacidad de poder articular en una mesa, de sentarnos sin jerarquías, entiéndase. Sí, usted es ministro, bienvenido señor ministro, siéntese con nosotros y conversemos qué aporta el ministerio. Igual empresa privada, igual los diferentes sectores. La fundación no pretende, FUCOGA no pretende, digamos, dictar cátedra, ni mucho menos. Sabemos muy bien que nuestro trabajo es apolítico. 2, para encadenar, para articular. Entonces debemos de propiciar que esa mesa sea una mesa inclusiva, y así lo ha sido. Nos hemos reunido 2 veces al año, estamos reuniéndonos 2 veces al año, todos estos actores de la sociedad con un solo tema, y es ¿qué aporta cada entidad? ¿Qué aporta a el desarrollo de la gastronomía sostenible y saludable? En el caso del gobierno, el Instituto Costarricense de Turismo, desde el momento que nosotros lanzamos la idea, se sumó. Esto nos ayudó tremendamente a tener un espaldarazo, y debo confesar, hemos tenido reacciones. Obviamente, y una idea, si no es una buena idea, no provoca nada. Si es buena idea, va a provocar un efecto, y sucedió. Sucedió que ciertos estratos, más bien del rango medio en los gobiernos, en el gobierno, perdón, nos dijeron, pero ¿cómo ustedes se les ocurre emitir política pública si el nombre que ustedes le pusieron a eso es Plan Nacional? Directamente, inclusive estando en el María Amalia Revelo, queridísima amiga desde 1968 y pariente también, hablando con estaba María Amalia, ministra, y la ministra de Cultura, y mi respuesta fue, vean, en primer lugar, nosotros le pusimos plan porque es un plan, punto. Segundo, nacional porque queremos que todo el mundo esté adentro. Tercero, gastronomía porque es el tema que tratamos. ¿Listo? Y sostenible y saludable porque es el camino que creemos que debemos de seguir. Así que no hay rollo, no, eso es lo que queremos hacer. Vencido esto, porque ya lo hemos superado, nos hemos abocado a trabajar de manera multidisciplinaria y multisectorial con excelentes resultados. Y digo excelentes resultados porque en este instante, por ejemplo, mañana me voy de gira con el Ministerio de Turismo a grabar casualmente el tema del Plan Nacional de la Gastronomía, pero visibilizando a los actores de las diferentes regiones, mostrando su gastronomía. Entonces, o sea, se está dando. No solamente el Ministerio de Turismo, los otros ministerios también. Entonces, hemos logrado encadenar como un grupo. Ya yo diría que la fundación
es un coordinador, la fundación es un facilitador, es una entidad que estimula, que inspira, podríamos decir también, ¿verdad? Con la colaboración de tanta gente. Estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Agricultura y con los otros ministerios, con el Ministerio de Salud, que es un tema, por ejemplo, que no lo he mencionado, que es crítico. Nosotros no debemos lanzarnos a crear un destino gastronómico turístico si la población tiene índices de malnutrición altísimos. O sea, a ver, en América Latina, y volviendo a la pregunta, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, la fundación decidió unirse al movimiento SON, que es Scaling Up Nutrition, que reúne a 64 países. Está Perú, está Guatemala, está Salvador, está Colombia, está Ecuador. Faltan todavía algunos países, que habla casualmente del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que es cero hambre, y ahí está la gastronomía. Entonces, la fundación, en uno de sus actos de relacionar, de encadenar, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, casualmente, para unir fuerzas a la reducción de la obesidad y el sobrepeso. ¿Qué tiene que ver esto con el turismo? Bueno, tiene que ver muchísimo. De nuevo, voy al punto inicial. Si nosotros como sociedad no crecemos de manera sostenible y saludable, primero vamos a tener un país enfermo y segundo no vamos a tener un destino que sea coherente con la sostenibilidad de la salud. Nosotros en Costa Rica, es una cifra que debo compartir, si bien tenemos en lo que es malnutrición infantil 1.8, que es bastante, bueno, un niño con hambre es mucha gente ya, o una persona con hambre es mucha gente ya. Pero hemos avanzado con respecto, digamos, a los porcentajes que en otros países son tristemente muy grandes de malnutrición infantil, desnutrición infantil, pero sí estamos nosotros teniendo uno de los porcentajes más altos de obesidad y sobrepeso de crecimiento en América Latina. Entonces, volviendo al tema de cómo hemos trabajado con las diferentes entidades gubernamentales, hemos trabajado de manera sistémica, pero atendiendo con cada uno de los ministerios los puntos que a cada uno les interesa, como parte del componente, como parte del producto turístico, que así lo vemos. Perfecto. Bueno, ahora vamos hasta Argentina con el comentario en Buenos Aires de Alejandro Pájaro y luego nos pasamos a la capital mundial de la gastronomía, que es allá París, con Jorge Luis Camacho. Así que primeramente, Alejandro, adelante, Alejandro Pájaro Borman, allá en Buenos Aires. Gracias, Armando. Sí, yo estaba escuchando atentamente lo que dice Alfredo, y es cierto, sin procesos productivos que sean sostenibles, alimentos nutritivos y un estilo de vida saludable, no hay posibilidad para un país hacer un plan de desarrollo integral para poder evitar y combatir lo que es el sobrepeso y la obesidad, que después de la pandemia se incrementó en Costa Rica como en un montón de lugares del mundo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no, Alfredo? Sí, absoluta y totalmente. Les quería compartir, y gracias, Alejandro, un dato que me sorprendió tremendamente. Hablando con Iret Rodríguez, directora de promoción del Instituto Costarricense de Turismo, con quien trabajamos muy de cerca, me confiaba lo siguiente. En el año 2018, y todavía esto no se ha podido anunciar, están en el proceso de hacerlo, dado la pandemia, se le hizo una encuesta a 6,000 personas en los puntos más importantes de destinos turísticos hacia Costa Rica, ¿no? Los principales países emisores hacia Costa Rica. Resulta que de esos, el 87% de las entrevistas fueron personas que no han venido a Costa Rica. Y se les preguntó que cuál era la impresión o cómo percibían al país. La respuesta
ha sido increíble, porque inclusive nos ponen o nos ponen en una categoría que ya no es destino gastronómico o destino turístico. Nos ponen como una sociedad valiosa. Y le pregunté, bueno, ¿y podrías explicarme esto? Porque esto me suena extraordinario. Entonces dice, bueno, ellos opinan que en los elementos diferenciadores del país, que nos ponen en una categoría de sociedad valiosa, es porque honramos la naturaleza en su territorio. O sea, la protegemos, la cuidamos y la compartimos. Y, Perfecto. Perdón. sí, y potenciamos el bienestar humano de los ciudadanos. Vean qué interesante cómo esta percepción forma parte del producto turístico que hace que la gente venga acá a experimentar esta sociedad valiosa de que ellos categorizan a la gente como amable, a la gente como hospitalaria y a la gente feliz. O sea, se genera una atmósfera que invita a la inmersión. Ahí es donde los conceptos turísticos, los destinos turísticos, comienzan si van por la vía de la sostenibilidad y la salud, entonces siendo coherentes con esta percepción, pues debe de funcionar, ¿verdad? Y es lo que está pasando ahora, que estamos rompiendo récords inclusive por encima de las cifras de ocupación con respecto a los mismos meses del 2019 en las zonas turísticas, digamos, más concurridas, ¿verdad? Todavía hay mucho trabajo que hacer en otras zonas, pero se está dando. Perfecto. Ahora vamos hasta París con el comentario de Jorge Luis Camacho. París, Francia, la catedral de la gastronomía en el mundo. Bueno, y justamente quería decirle una cosa ante todo, Alfredo. Yo le tengo una gran admiración a su país. Tuve la suerte de almorzar aquí en París. Francamente no me acuerdo qué almorzamos, pero con el presidente Rodrigo Carazo. Don Rodrigo, sí, claro. Y su esposa, que eran ya estaban viejitos ya, pero bueno, Doña Estrella, sí. Un gran placer tenerlo. Y hay algo que para mí, bueno, yo nací en Cuba, pero soy de los cubanos que no viven en Cuba desde hace muchos años. Tuve la suerte de irme cuando tenía 24 años. Wow. Y me vine para París con la hija de una bailarina del Molino Rojo. Mira qué cosa tan bonita. Wow. Y una baronesa arruinada, por cierto. Y hay algo que yo admiro mucho en su país y creo que ustedes son los únicos en Sudamérica que han tenido la inteligencia de no pagarle a unos zorros para que le den golpe. Quiere decir que no tienen ejército. Creo que son ustedes los únicos, ¿no? Pareciera, sí. Sí, correcto. Creo que son ustedes los únicos. Correcto. Y yo francamente sueño con eso para mi Cuba de mañana, ¿no? Sí. Que hoy es, bueno, lo que es. No voy a hablar de eso. Pero yo quisiera salivar un poquito, porque estamos hablando de gastronomía y usted nos ha dicho cosas muy interesantes, pero yo que soy un turista básico y que además soy francés, un poco, casi ya bastante, tengo ganas de sentir. Son las 7:30, ahorita voy a cenar, entonces lléveme de viaje un ratito por Costa Rica y deme algún que otro platito de eso tan rico. Ok, tal vez comencemos por hablar de una técnica culinaria, si hablamos de Francia. Bueno, heredamos la técnica, ¿no? Aquí hay una técnica que podría ser brunoise, pero no, porque es muy pequeñito. Podría ser ratatouille, pero es un poquito más grande. Ajá. Aquí lo llamamos picadillos. Picadillo de legumbres. Sí, pero mezclado. Es un plato que nace en Costa Rica, muy flexible, muy adaptable. Casualmente, buscando la solución de cómo utilizar esta variedad de ingredientes, cómo mezclar. Entonces tenemos, por ejemplo, mucho tubérculo, muchas raíces que vienen también de la herencia amazónica, por un lado. También, bueno, yuca, y hay algunos nombres malanga, que viene del Asia, tiquisque, arracache, que es otra raíz de una planta, mezclados con salteados. Usualmente esto es saltear, bueno, tienen condimentos de diferentes tipos,
y estos picadillos de papa, por ejemplo, con chorizo, y con estos sabores particulares, culantro, que es el local, no es el cilantro, que es el culantro coyote, que le da un sabor muy particular también. Esto sobre tortillas de maíz. Los picadillos son muy característicos de varias zonas de nuestro país, ¿no? Este es uno que el costarricense... no son de carne. ¿Perdón? No son de carne, son de... No tiene, hay algunos, por ejemplo, sí, proteína, chorizo, Ajá. por ejemplo, pero muchos son de vegetales, de chayote. El chayote, que lo conocen ustedes bien, es un producto de exportación. Ese es un caso, ¿no? El caso del picadillo. Pero hablando de la cocina popular, ustedes, tengo un amigo peruano que me decía, ustedes comen arroz y frijoles por todo lado. Es arroz y frijoles en la costa, el rice and beans con coco. En el gallo pinto en la mañana, ustedes comen arroz y frijoles. En el almuerzo utilizan el casado donde le ponen arroz y frijoles. Entonces yo le decía a este amigo, no te confundas. Para poder hacer las diferencias entre estos diferentes momentos, se requiere una sutileza del paladar. Porque va producido con diferentes ingredientes, especias y otros elementos, ¿no? Por ejemplo, en el norte se prepara de una manera un poco más seco, en el centro se prepara más húmedo. En la zona perdón, voy a regresar. Y se llama casado porque en los tiempos de principios de siglo pasado, cuando San José comienza a construirse, vienen personas de las afueras de la capital a trabajar en la construcción. Una señora comienza a prepararle comida a estos muchachos, señores, y les dice, no, nosotros queremos comer como en nuestra casa, porque nosotros estamos casados. Entonces, entonces es proteína animal, puede ser carne, pescado, pollo, acompañado con arroz y frijoles, vegetales y plátano maduro. Esta es la cocina, digamos, que hay muchos parecidos, no iguales, platos de sustento que diría en los diferentes países nuestros en América Latina. En la zona del Caribe, nosotros una cocina muy del mar, de productos de pescado, mariscos. Y obviamente vamos a encontrar de forma tradicional aquí los pescados trabajados en forma de la técnica del ceviche, pero con una variante local en la técnica, en la aplicación de la técnica, ¿no? Entonces da resultados diferentes. Tenemos una variedad, pero tal vez quisiera hacer notar que lo que está trabajándose mucho ahora es la cocina de innovación con identidad, que es casualmente utilizando técnicas francesas. Recientemente, y puedo decir que formo parte ahora del grupo de Le Toc Blanc. Recientemente el chef Randy Siles en Guanacaste el mes pasado se abrió el capítulo en San José, en Costa Rica. Y vamos inclusive a trabajar en llevar a cocineros jóvenes a Francia, para que se capaciten y que regresen entonces mostrando conjuntamente con chefs de 3 estrellas Michelin una cocina costarricense revitalizada de innovación con identidad, con todos esos principios que les había mencionado previamente. José Carlos de Santiago, tú como miembro connotado y directivo de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, ¿qué tan importante y tan relevante es en la gastronomía como detonante turístico en un destino? José Carlos. Pues yo creo que la gastronomía hoy por hoy es el elemento más importante o uno de los más importantes en la connotación turística de un destino, sobre todo mejorando con la calidad
y del turismo, puesto que si hay algo que un turista hace cuando llega a un país es al menos comer 3 veces al día. Su desayuno, su almuerzo y su cena son los 3 elementos fundamentales. De ahí va a tener el primer contacto con el turista, que va a ser siempre, siempre ese camarero, ese mesero o ese cocinero. Solamente hay algunos países que siguen utilizando las palabras chef. Todos los que quieren ser franceses no quieren seguir una tradición de ámbito iberoamericano o de raíces, sí utilizan más las palabras chef, que es jefe de cocina para los hispanoparlantes, o director de cocina, si es algo más importante. Los cocineros franceses, evidentemente, tienen su propia palabra de que les define, y aunque la Academia, esto de la lengua española, define que chef es una palabra de uso cotidiano, como puede ser, o un anglicismo, puede ser una palabra perfectamente utilizable mundialmente. Pero siempre tendríamos que aprender las palabras castellanas, que son las que nos definen a todos como hispanoparlantes. En segundo lugar, en el concepto que tú me preguntabas, yo le diría y le preguntaría en este caso al señor Echevarría algo concreto. Sí que es verdad que la cocina francesa y que las estrellas Michelin son muy importantes en el mundo, pero no hay que olvidarse que los fitibes, por ejemplo, los mejores restaurantes del mundo, y entre los mejores restaurantes del mundo están los restaurantes iberoamericanos, que no son restaurantes ya de cocina afrancesada, sino que están siendo restaurantes de comida de kilómetro cero, avanzada y puesta, por supuesto, con los elementos fundamentales de la cocina local, no de la cocina afrancesada, que tuvo una tiranía permanente sobre la gastronomía de casi 200 años. Entonces, o algo más incluso. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay unos taínos que tenían un casabe espectacular y que tienen unas posibilidades de cocina con ellos increíbles, y Costa Rica es un gran país que debería pertenecer o que debería